tema de tanta actualidad, uno de esos temas que hemos ignorado durante tanto tiempo y que constituye indiscutiblemente ese discurso de futuro y esa práctica de futuro, mucho más es el discurso que necesita no solo el sector privado, la dimensión empresarial y unos escenarios distintos para este país, que es precisamente lo que todos estamos buscando. Yo quiero saludar en primer lugar al gerente general del Diario de la República, al doctor Sergio Quijano, a Fernando Quijano, director general del diario, al señor rector de la Universidad de La Sabana, al señor presidente de Claro, al señor presidente de Siemens, a la señora presidenta de Smart Network Solutions, al profesor Despandé, profesor de la Escuela de Business de la Universidad de Harvard, al doctor Alejandro Moreno, director del INALDE, a Claudia Telles, a Mauricio Hoyos, a Diego Tovar, a Felipe Hurtado, todos empresarios involucrados en la creación de soluciones en el marco de esta cuarta revolución industrial que marcan un camino tan importante para Colombia en este momento. Un saludo muy especial a toda la comunidad educativa, a los profesores, a los estudiantes, a los amigos de los medios, a los panelistas, empresarios e invitados especiales. Lo primero que hay que decir es que combinar el liderazgo con la ética es una fórmula no solo de éxito, sino es la fórmula que nos va a sacar en parte de esta crisis que estamos viviendo. Normalmente hablar de la corrupción, como Fernando Quijano lo estaba mencionando hace unos minutos, implica necesariamente una referencia a lo público. Y ese ha sido el sesgo característico de lo que ha venido sucediendo en Colombia, de una manera como la corrupción nace, crece, se reproduce, no muere, se transforma, se digitaliza y realmente tanto los organismos del Estado como la sociedad civil y la justicia se quedan atrás a la expectativa de poder alcanzar esa velocidad a los escenarios de la ilegalidad y del crimen organizado. La corrupción en lo público está estudiada, está diagnosticada, yo casi que diría que está sobrediagnosticada, y como ustedes lo ven todos los días en la prensa, las manifestaciones de nueva corrupción aparecen por todas partes. Las nuevas formas de corrupción han implicado, por ejemplo, que se han apoderado de los sectores sociales. La gran corrupción de hace varias décadas en Colombia se ha convertido en una corrupción que fue la corrupción de la infraestructura, sobre todo, que por supuesto sigue presente, pero hoy en día aparece la corrupción que ataca a los sectores sociales, que eso es imperdonable. En un país con los niveles de desigualdad que tiene Colombia, es absolutamente inaceptable que esa práctica se haya pegado como una costra al gasto público social. Y como ustedes lo han visto, diariamente estamos denunciando los carteles de la salud en varios departamentos de Colombia, estamos viendo cómo los corruptos se apoderaron de la alimentación escolar, cómo en materia de seguridad social pues está a la orden del día esos nuevos escenarios. Pero la corrupción privada ha sido de alguna manera ignorada, subvalorada, cuando, como en el diagnóstico original se decía que se necesitan dos para bailar tango en el caso de la corrupción, lo dijo Sor Juana, hay que condenar tanto al que peca por la paga como el que paga por pecar. Y realmente se ha visto es solo una cara de la moneda de la corrupción. Con lo que eso implica, en una encuesta de la Universidad Externado de Colombia, por ejemplo, hace un año, el año pasado, el 91% de los empresarios encuestados decía que había que ofrecer dádivas para obtener contratos. En la encuesta global de fraude del año 2016, el 80% de los empresarios sostenía que la corrupción y los sobornos son habituales en sus negocios ordinarios. Y como es un fenómeno de doble vía, requiere entonces ponerle foco sin quitar la lupa sobre lo que estamos haciendo en la lucha contra la corrupción. Por supuesto, necesitamos también poner el foco sobre lo que está pasando en el sector privado, porque es muy importante desde el punto de vista, y aquí quiero resaltar en la fase positiva de los avances que se han venido dando. Obviamente avances que muchas veces son avances fragmentarios, son avances en determinados sectores, pero creo yo el compromiso y la preocupación sobre todos los temas del cumplimiento de la ley y de la ética como un factor esencial de desarrollo del sector privado y de la empresa ha parecido como fundamental.
Esta universidad ha tenido un gran liderazgo en este campo y por eso es tan importante tener la oportunidad de levantar aquí la voz en esa misma dirección. La corrupción, todos lo sabemos, tiene un efecto devastador, no solo sobre el sistema económico, porque reduce la inequidad, promueve la desigualdad, frena el crecimiento, sino sobre todo por las implicaciones que tiene en la legitimidad del Estado. Ustedes saben cómo el grado de estas sociedades, y lo dicen muchos de los analistas que a nivel global están como poniéndole, midiéndole la temperatura al estado de ánimo de la población frente a las instituciones públicas, es un grado permanente de desmoralización, de falta de confianza en lo público, de falta de confianza en el Estado, de reclamar permanentemente acciones del Estado que no se dan, que generan esos escenarios de falta de credibilidad. Y esa desconfianza y esa legitimidad es funesta, por supuesto, para tratar de coordinar acciones desde lo público. Y allí es donde precisamente la necesidad de no promover, no incitar, callar, tolerar escenarios en donde la ética se ve vulnerada es una responsabilidad tanto de lo público como de lo privado. Nosotros hemos insistido, y ustedes lo saben, que en el año de 1991, con la Constitución de ese año, el gran aporte que le hizo el proceso constituyente a Colombia fue un poco elevar la noción de lo público. Quienes estaban comprometidos con lo público antes del 91 eran únicamente los funcionarios del Estado, la burocracia del Estado. Lo público equivalía al Estado. A partir de 1991, por la concepción de derechos que se consagró en 1991, por los compromisos para el Estado, por los deberes para los ciudadanos y todo ese paquete de derechos que se derivan necesariamente del respeto de la dignidad humana en una especie de ética cívica que se incorporó en ese documento constitucional, comenzó a crearse una lógica diferente en términos de lo que representan los compromisos de todos los ciudadanos y no únicamente de los burócratas del Estado en la búsqueda del interés público. Ahí coincide, además, les cuento, con la misión que tiene la Procuraduría General de la Nación. La Procuraduría General de la Nación, y muy poca gente lo sabe, va a cumplir 190 años. Por comparar, y todas las comparaciones son odiosas, la Contraloría General de la República fue creada, como ustedes lo saben, por la misión Kemmerer en el año de 1923, es decir, apenas va a cumplir 100 años. La Fiscalía, yo fui el ponente de la Fiscalía General de la Nación en la Asamblea Nacional Constituyente en 1991, es decir, va a cumplir 28 años. Aquí hablamos de una institución que es tan antigua casi como el Ejército Nacional, ahora que estamos hablando del Bicentenario, que salió de la mente del Libertador con el propósito de defender la integridad, la ética pública y una serie de parámetros de comportamiento de los funcionarios públicos que son esenciales para el funcionamiento del Estado. Por eso, nosotros hemos insistido que la verdadera revolución que necesita este país es una revolución ética, es un poco invertir lo que ha sido una pirámide de valores en donde tantos escenarios del desarrollo de Colombia fueron golpeados por la ilegalidad, por las economías ilegales, por los grupos ilegales, por el narcotráfico, por el paramilitarismo, por el terrorismo, por todas esas plagas que nos cayeron y que se recrudecieron hace 30 años exactamente, en ese año tan difícil de la historia reciente de Colombia, que fue 1989, y que hoy hay conmemoraciones de toda naturaleza como para recordarnos lo que éramos hace 30 años y desde el punto de vista positivo lo que hemos evolucionado, como los retos pendientes que todavía tenemos, porque indiscutiblemente nuevos entes del crimen organizado en este momento están golpeando la realidad nacional. Anacrónicos completamente, como el discurso del señor Márquez la semana pasada, seguramente desde las selvas de Venezuela, en donde viene a decirle a una nueva generación de colombianos que tiene sentido levantar las armas contra el Estado cuando incumplieron rampantemente y cuando se quitaron la careta precisamente por sus actividades de narcotráfico y fueron descubiertos por el Estado colombiano. Entonces, fíjense un poco los desafíos. Son desafíos además de 30 años en donde hemos tratado de consolidar unos escenarios de justicia. Realmente llegamos a la constituyente del 91 porque se había dado una gran frustración institucional.
se cayó la pequeña constituyente de López que insistía en la reforma de la justicia, se cayó después la reforma del presidente Turbay por razones de forma, se cayó el acuerdo de la Casa de Nariño que movió el presidente Barco en el año de 1988 y ante eso pues vino toda esa oleada de violencia, 3 candidatos presidenciales fueron asesinados y todos fuimos testigos de lo que sucedió en ese año y salió una luz al final del túnel que fue este proceso. Quiero insistir en ello porque la criminalidad que hoy estamos enfrentando y la corrupción, como lo señala muy bien el profesor Fernando Cepeda Ulloa, no es la corrupción tradicional, es crimen organizado internacional. Y lo que hemos visto han sido multinacionales de la corrupción. Ustedes recuerdan el edificio que sale siempre como paradigma cada vez que se habla del caso de la multinacional brasilera. Eso era un departamento de sobornos, eso era una ventanilla para entregar dinero, para sobornar por una parte y financiar campañas políticas por el otro lado. Y eso hay que decirlo de esa manera. Y ha sido inferior toda la cooperación judicial internacional frente a los desafíos de saber quiénes fueron los culpables, porque además, dígase lo que se diga, independientemente de todas las convenciones internacionales que se han suscrito, hay herramientas legales que todavía no tenemos para combatir el crimen corporativo, como la derivación, por ejemplo, de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que está en un proyecto de ley que hemos presentado al Congreso de la República y al que me voy a referir más adelante. Todo esto ha llevado a que multinacionales de lo que antes se llamaba el delito de cuello blanco se han convertido en sujetos activos de toda suerte de delitos, no únicamente los delitos tradicionales de la corrupción, no el sobornito que era el sobre que se le pasaba al funcionario público. Aquí hay lavado de activos, aquí ya hay transnacionalidad en el tema del soborno, aquí hay financiamiento, además a través de economías ilegales en los países en que tienen terrorismo. Es decir, todo el crimen se ha tapado siempre con la misma cobija y eso es clarísimo. Y por eso es tan importante tener unos escenarios transversales en donde la búsqueda de la transparencia, la integridad, la ciudadanía corporativa desde el ángulo del sector privado aparecen como soluciones en un conjunto de nuevas reflexiones sobre la forma como debemos enfrentar estos retos. Y les decía, las sanciones de carácter corporativo. Esto no es un tema que se esté poniendo sobre la mesa únicamente en Colombia, es que casi todos los países europeos tienen legislación penal en esta materia, es que en América Latina, en los países más grandes ya se dio la incorporación de esa responsabilidad por un argumento que es muy simple y lo dejo sobre la mesa, por la necesidad de imponer sanciones corporativas a quienes son titulares de toda esta criminalidad internacional. Lo segundo ha sido la importancia de considerar la ética desde el punto de vista de la justicia. Ustedes han visto cómo muchos han sostenido que la ética no tiene nada que ver con la justicia. Y si bien es cierto que la ética está mucho más allá de la ley, y para la muestra están todos esos códigos de ética corporativos que se han expedido por algunas empresas, muchos de ellos convertidos en letra muerta, como el código, que eso parece un chiste, el código de ética de Odebrecht en un momento dado se ganó un concurso de transparencia internacional por ser el código de ética más perfecto a nivel global. Eso es ridículo, siquiera mencionarlo, pero lo que demuestra es que más que eso, se necesita toda una batería de instrumentos en donde la ética, la defensa de principios y valores hagan parte del núcleo esencial de una empresa y del sector privado. Y eso lo digo desde el punto de vista de una ética que además es pública, porque la ética pública no es la de los funcionarios públicos, la ética pública es la de todos aquellos, como decía el premio Nobel Amartya Sen, que en últimas la meta de la economía y del sector privado es crear buenas sociedades y generar bienestar. Y si somos incapaces de crear buenas sociedades y bienestar, pues por supuesto estamos fallando en el compromiso ético que tenemos funcionarios públicos y dirigentes del sector privado. Y eso lleva a ese elemento que yo creo que es lo que describe lo que está pasando desde el punto de vista de la moral, no en el sentido religioso, y es un proceso permanente de desmoralización de la sociedad frente a la capacidad de contener estos fenómenos como la corrupción. Y ahí es donde la ética y el derecho se complementan, partiendo de la base que las sanciones legales no son necesariamente
el escenario donde se cumplen los postulados éticos y se va mucho más. Pensar, por ejemplo, en todas las estructuras de compliance que se dan hoy dentro del sector privado, que ustedes saben es una de las buenas noticias que se está presentando en las empresas y que constituye el caballo de batalla más importante para consolidar estos escenarios de la ética pública y privada, tienen que complementarse, por supuesto, con esa visión tradicional y moderna de lo que es la responsabilidad social empresarial, de lo que son los temas del gobierno corporativo, siempre teniendo en cuenta la sociedad donde se produce, por decirlo de manera clara, la iniciativa empresarial, el negocio, el intercambio de productos, porque desconocerlo, está claro, es una fórmula para el fracaso. Como todos los mecanismos de liderazgo que a nivel de las empresas se han podido implementar. Yo trabajé durante una década y media en un organismo internacional, les cuento, y después de una década volví y pregunté qué había pasado con la oficina de compliance, que comenzó con 8 personas y hoy en día es una oficina de más de 250 personas. Eso lo digo simplemente para demostrarles cómo la adaptación que se produce a nivel del sector privado, del cumplimiento de las normas y de los desafíos éticos que tienen con las empresas, hace parte ya de la conciencia del desarrollo empresarial. Y ese mínimo de valores y principios compartidos, que les insistía yo, es la base fundamental. La filósofa Adela Cortina ha insistido mucho en eso. Aquí hay un trabajo que se hace desde la justicia, en el sentido más amplio del término de lo que representa la justicia, de esas grandes frustraciones además que hemos vivido en Colombia con las reformas de la justicia. Y eso es importante porque al fin y al cabo ese mínimo de valores tiene que ver con lo más preciado que le puede ofrecer una sociedad a sus ciudadanos. Y son escenarios de libertad, de igualdad, de solidaridad, de rechazo a la violencia, digamos que el mínimo común denominador con base en el cual tiene que funcionar una sociedad. Y la ética cívica se predica de eso. Hoy en día la imposibilidad de sostener, por ejemplo, una actividad empresarial haciéndole daño a otro, por supuesto que es condenado por todos, pero es que hay matices del daño. Yo siempre recuerdo cómo en nuestra clase de Derecho Comercial en la universidad nos decían, es que eso puede constituir una práctica comercial atrevida. Una práctica comercial atrevida es esa zona gris en donde son milímetros para pasar a entenderse con el Código Penal y con las acciones disciplinarias en el caso de los funcionarios públicos. Es decir, de alguna manera, para decirlo gráficamente, se ha venido corriendo la cerca ética y una serie de conductas que antes estaban prohibidas, hoy están permitidas en aras supuestamente de prácticas comerciales atrevidas. Yo creo que eso es lo que hay que rechazar. Y yo creo por eso que la ética, para decirlo claramente, hoy es una herramienta de gestión empresarial. Hoy es no solo la culminación o la definición de un propósito ulterior que no tiene que ver con los balances de las empresas, por supuesto que tiene que ver con los balances de las empresas. Decía Antonio Machado que todo necio confunde el valor con el precio. El precio es una cosa, pero el valor de las cosas es indiscutiblemente otro. Y esos valores son los que tienen que ver con la noción concreta de cómo comportarse en un momento dado, independientemente de que uno esté trabajando en el sector privado. Por eso es tan importante destacar que toda esta reflexión que se ha hecho, y estoy seguro que el profesor de Harvard que va a estar acá va a hacer un gran énfasis en esto, porque esto ha sido una evolución además muy reciente de las últimas décadas en materia de responsabilidad social empresarial. Ha pasado de ser un simple tranquilizante de conciencia de quien está en el sector privado y se ha convertido en la columna vertebral del funcionamiento de las empresas. Porque además esa es la forma de combatir la competencia desleal, el uso adecuado de los recursos, tantos valores que son públicos que hacen parte del desempeño del sector privado. Un ejemplo característico que yo les quiero dejar acá es lo que hemos hecho desde la Procuraduría, por ejemplo, en el manejo del sector salud. Cuando yo llegué a la Procuraduría no había una Procuraduría delegada para la salud pública. Entonces comenzamos a intervenir y comenzamos a preguntar y comenzamos a meterle el bisturí a los temas de la salud en Colombia. Entonces comenzaron las protestas. ¿Y qué hace metida la Procuraduría si esos son recursos privados? Si es una actividad privada. Perdón, ¿cuáles recursos privados?
Estamos hablando de un derecho fundamental desde la Constitución del 91, que es el derecho a la salud, que tiene una ley estatutaria, que a mí me tocó tramitar como ministro del Interior en su momento. Estamos hablando de un servicio público a los ciudadanos y estamos hablando, todos los que saben del sistema de salud, de unas unidades de pago de capitación que son recursos públicos que le entrega el Estado a las EPS para que sean administrados y para atender a los pacientes, que es lo que lamentablemente no se está haciendo. Entonces, fíjense cómo evoluciona la concepción de esto, y no es que se convierta esto en la satanización de una actividad, es todo lo contrario. Es que estamos hablando de un servicio público y requiere una actividad como esa multiplicar los parámetros éticos para que funcione adecuadamente. Por eso nosotros hemos insistido tanto, y lo decía Fernando Quijano, ha sido casi una bandera de nuestra Procuraduría, los temas que tienen que ver con el liderazgo, con la integridad, con el compromiso de dirigentes públicos y privados en ganar esta batalla contra la corrupción. Un tema que por supuesto es de concientización, un tema que es de prevención y un tema que existe, y esa sería mi única recomendación, mucho diálogo al interior de las empresas. Aquí no hay grandes parámetros, ya lo digo, si uno se dedica a incorporar normas de carácter general en códigos por puro método deductivo, pues simplemente va a fallar en los casos específicos. De ahí la importancia de tener una posibilidad, una instancia de diálogo para resolver los dilemas diarios que se presentan en cada una de las actividades públicas y privadas. Es que el código de ética de una industria farmacéutica tiene que ser distinto al código de ética de una industria automovilística, como es obvio, pero siempre hay que defender unos principios y unos valores que no solo son inmutables, sino que, repito, son la base del funcionamiento de la sociedad. De tal manera que el compromiso aquí, además de estos temas de ética, es no solo llegar a la autopsia del paciente cuando ya cometió el ilícito, eso es lo que tenemos que evitar. Y lamentablemente ustedes lo han visto, pues la Procuraduría, esa es una de las funciones que tiene, y es sancionar funcionarios públicos, destituirlos, inhabilitarlos, suspenderlos, por haberle faltado a la comunidad en la defensa del interés público. Pero hay una actividad mucho más importante que es la actividad preventiva, y es anticipar el ilícito, es anticipar el detrimento patrimonial. Y eso es lo que podemos hacer con el sector privado. De hecho, en un pacto que celebramos gracias a la República hace varios meses y que estamos en vía de actualizar en materia de cuáles han sido los cumplimientos, con buena parte de los gremios del país llegamos a ese punto, a la necesidad de tener la capacidad de anticipar la realización del daño, de evitar el delito. Y allí precisamente estamos enfrentados de nuevo a que nos encontramos con la empresa como un factor de solución de la problemática social, y ustedes me dirán, ¿y de cuándo acá pues la empresa privada tiene que intervenir en la solución de los problemas sociales? Pues claro que tiene que hacerlo, porque los individuos que trabajan en su empresa, los propósitos que persigue, el entorno en el cual se encuentra la empresa privada debe responder a esos estándares que ya he dicho, son los estándares del interés público, que no es necesariamente el interés del Estado. Con el agravante que por la cuarta revolución industrial, el consumidor hoy en día, y entiendo que esa es una de las líneas de investigación del profesor que posteriormente les va a hablar acá, es el consumidor, y el consumidor sabe, entiende, es consciente de cómo se generan esos procesos de producción, y cada vez más castiga y va a seguir castigando a quien no cumple los estándares éticos de cumplimiento en esta materia. Es evidente que esos estándares éticos además son los que generan confianza en el mercado, y ustedes lo saben en el trato diario, la cantidad de empresarios que están sentados aquí en este auditorio, que es mejor entrar en una relación de confianza con alguien que le ofrece la verdad a quien está enfrente y que tiene una trayectoria de cumplimiento de las normas, o alguien que puede ser dentro de la cultura colombiana el avivato que se enriqueció por cuenta de sus jugaditas, como se conoce en este país. Y eso es evidente que es lo primero y no lo segundo. Y eso es lo que hay que promover, lo primero y no lo segundo. Por eso yo diría que llegando como a la nuez de todo esto, uno diría que la empresa ética es un movimiento comercial, es un producto de alguna manera comercial inteligente que genera valor en la cadena de producción. En último lugar, me quiero referir
a los temas de la tecnología de la información y a la repercusión que tiene todo esto. Aquí estamos frente a uno de los más grandes retos que tiene la sociedad, porque vamos muy atrás, además en el caso colombiano. Y esto tiene que ver además con la forma como vamos a manejar una cantidad de herramientas que por sí mismas no tienen brújula. Entren ustedes a las redes sociales, este tema ha salido en los medios recientemente. La brújula no se la ponen ellos porque lamentablemente todavía es muy deficiente la autorregulación. Ustedes saben cómo se produce una manipulación del consumidor en el sector privado y una manipulación en el caso del elector en los sistemas políticos. Recientemente ha habido series investigativas que han demostrado lo que pasó en el Brexit en Estados Unidos, lo que pasó en las elecciones, lo que pasó en el Brexit en Inglaterra, lo que pasó en las elecciones en Estados Unidos y en otros lugares de América Latina, en donde la capacidad de manipulación, la capacidad de desinformación, las noticias falsas, el uso de los sentimientos más bajos de la naturaleza humana, como son la ira y el descontrol frente a determinada información, se convierten en determinantes para el éxito o el fracaso de determinadas opciones. Y ustedes lo saben porque en materia privada también se está presentando. Y todo eso supone determinar entonces quién entra a regular eso, y por supuesto hay que respetar la libertad de prensa y la libertad de expresión, pero hay que tratar de generar desde el propio sector privado, desde las industrias de la comunicación y las industrias tecnológicas, algunos mecanismos de autorregulación. Y lo digo particularmente además por todo, desde la otra cara de la moneda, todo lo positivo que le ofrece la tecnología de la información a la lucha contra la corrupción. Nosotros hemos firmado un convenio con el cuarto Centro para la Revolución Industrial en San Francisco y estamos comenzando en un proceso de modernización interna de la Procuraduría en una estrategia de digitalización a comenzar a utilizar esas herramientas. Herramientas que tienen que ver con la inteligencia artificial, por supuesto, para los procesos, en el caso del expediente digital, que es una de esas grandes utopías de Colombia. Ha habido 50 intentos para digitalizar los procesos judiciales en Colombia y siempre se ha frustrado, que tienen que ver además con tecnologías que ofrecen transparencia absoluta, que dejan el registro y la trazabilidad en materia de la contratación pública, algo que se llaman los contratos inteligentes, y allí la tecnología del blockchain, de la cadena de bloques, permite que información que entre como inventario a esos depósitos es información que se respeta y es información que queda trazable y es información inmodificable. Y ustedes saben que es una de las causales, además clarísimas, de la violación de la ley en materia de contratación administrativa, que entra cualquier funcionario de cualquier orden, cambia las condiciones de los pliegos y se consumó el ilícito en la contratación pública. Estamos en todos los temas de minería de datos, de minería de textos, de minería de redes. Creemos que todos los mecanismos de control de estas entidades pueden sofisticarse. Recientemente estamos presentando una herramienta que señala cuáles son las áreas o los mapas de la corrupción en Colombia con base de diversos indicadores, como la presencia de grupos ilegales, como la debilidad institucional, como la falta de densidad en el caso de algunos órganos de control del Estado. Igualmente estamos diseñando un índice de transparencia, porque la transparencia es evidentemente la mejor receta para evitar la corrupción, tanto en el sector público como en el sector privado. Estamos vigilando comportamientos financieros y el patrimonio de los funcionarios públicos. Fíjense ustedes que en la guerra contra el narcotráfico, en los 80s, en los 90s, fue precisamente un delito nuevo, el de enriquecimiento ilícito, el que permitió la persecución judicial, por ejemplo, de los capos del cartel de Cali, y no el delito mismo de narcotráfico, ante la dificultad probatoria que tuvimos todas las autoridades de ejercitar en estos casos. Entonces la gran pregunta es, ¿qué estamos haciendo con la tecnología? No necesariamente como diría alguien en un extremo para controlar estos fenómenos, hablo perfectamente del caso de las redes sociales, sino cómo tenemos que ver que en los escenarios distintos de la digitalización de lo público y la digitalización del Estado, les estaba comentando a los queridos anfitriones que en el próximo mes vamos a hacer una gran conferencia sobre digitalización del Estado con todas las experiencias que a nivel mundial
están funcionando, como la identificación única digital, como los temas de ciberseguridad, que realmente son los temas más importantes a la hora de avanzar en una digitalización donde se respeten los derechos de la gente. Pero el punto central es este. El punto es que todo el ejercicio de los derechos gana connotación distinta en el mundo digital. A mí me decía hace un mes el presidente de Telefónica en Madrid que lo que ellos tienen documentado es que la mitad de quienes están, por ejemplo, en la red haciendo daño son robots. Y de esa mitad, todos están en el mundo del crimen. Es decir, un 25% de quienes circulan en las redes sociales hoy en día en el mundo son actores de crimen organizado en los espacios digitales. Y uno se pregunta, ¿y cómo va uno a vaciar, a poner en perspectiva los derechos que están en una constitución en el mundo digital? Y esa es una gran discusión que hay que dar. La Unión Europea está dando ese paso en este momento, ver de qué manera se produce una protección de los derechos de los ciudadanos en el marco de lo digital, donde ustedes saben, pues nada está escrito y todas las posibilidades están abiertas. Pero desde el punto de vista de lo positivo, estamos ante el gran reto de acelerar el paso del funcionamiento del Estado. Es que no podemos seguir funcionando con instituciones políticas del siglo XIX en el marco de invenciones tecnológicas y de instrumentos tecnológicos del siglo XXI. En el caso de las elecciones, por ejemplo, que está clarísimo. Ya la relación directa del candidato o del partido con el elector por la vía de los medios digitales rompe tradicionalmente el mecanismo de colaboración o la misma representación que ustedes saben es una de las piezas fundamentales de funcionamiento de la democracia. Termino con un punto, y aquí el desafío es completamente ético. ¿Dónde está la brújula ética que hay que ponerle a la tecnología? Por supuesto, ese es un gran debate que hay que hacer dentro de la sociedad, que no implique la vulneración de determinadas libertades y derechos, pero que le dé tranquilidad y seguridad al ciudadano. Es que la seguridad de aquí en adelante no va a ser la seguridad en las calles, en la esquina de mi casa, es la seguridad en las redes, porque todos somos usuarios de las redes. Entonces, de nuevo, y el tema de la ciberseguridad es importante. Por eso la necesidad de intentar humanizar el mundo digital. A mí me decía este mismo empresario que ellos hoy en día, independientemente de que contraten los ingenieros que son necesarios para todo esto, hay que comenzar a trabajar en la humanización del mundo digital, contratando historiadores digitales, sociólogos digitales, psicólogos digitales, abogados digitales, economistas digitales. Ese es el rasgo de la nueva generación y eso es lo que viene. Una generación además que no soporta por un lado la desigualdad, una generación que está defendiendo el medio ambiente y una generación que va a utilizar todas las herramientas de la tecnología para buscar unos equilibrios que lamentablemente generaciones anteriores no hemos conseguido. Por eso yo quiero terminar simplemente resaltándoles cómo, lejos de lo que eran consideraciones tradicionales, un poco desactualizadas, según las cuales la ética constituye una carga, un obstáculo, la más grande talanquera para el desarrollo del sector privado, yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que la ética es una gran herramienta de gestión. Genera beneficios económicos, además de los beneficios reputacionales que supone para quien haga las cosas bien en el sector privado. Es un gran trampolín para hacer mejores empresas, para producir un sector privado que redunde en beneficios para la comunidad. Y esa mezcla del liderazgo con lo ético, que es precisamente el tema de este seminario, insisto y termino con lo que comencé, es la combinación perfecta para pensar en un mundo que tiene más desafíos, pero que le está exigiendo cada vez más a una clase dirigente pública y privada que sea capaz de estar de frente y a la altura de esos estándares éticos que la modernidad está reclamando. Casi uno que diría que frente a esto, una ética que estamos apenas arrancando, por eso yo no diría que ni siquiera es 3.0, sino una ética 2.0 elemental, en donde podamos tener esta conversación permanente con los empresarios, como lo ha promovido la República, INALDE y esta universidad, porque sigo convencido que en el caso particular de Colombia, o recuperamos la ética o el país se nos derrumba entre las manos. Muchísimas gracias.